de partida, Buenaventura Valle. Destino, San Antonio de Yauré, corregimiento del municipio López de Micay, Cauca. Hora de salida, 5:45 de la mañana. Tiempo estimado de llegada, 6 horas. Medio de transporte, lancha. Misión, llevar identificación a 350 colombianos en situación de vulnerabilidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil presenta las rutas de la identidad. Como lo han hecho durante 10 años, hoy una brigada de la Oficina de Atención a Población Vulnerable, UDAP, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, toma una nueva ruta para llevar identificación a una de las zonas más apartadas de la geografía colombiana, el corregimiento San Antonio de Yauré, en el municipio López de Micay, al occidente del país. Mientras se alistan para emprender su camino, el gris del cielo anuncia un resplandeciente sol que acompañará su trayecto de casi 6 horas en lancha. Básicamente nuestro compromiso es planear, ejecutar y entregar documentos de registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía a toda la población vulnerable, específicamente a personas que están en zonas de difícil acceso. Sí, identificar a población vulnerable como los desplazados, las negritudes, los indígenas, los niños, las mujeres y los damnificados de desastres naturales. Y es que jornadas de documentación como la que se adelantará en San Antonio de Yauré se han convertido en la oportunidad perfecta para conocer, ayudar, aprender y brindar respaldo a estas personas, pero también se han convertido en una de las maneras más eficaces para reconocer sus derechos como colombianos. López de Micay, como muchos territorios de nuestra geografía nacional, en donde realmente existen muchas necesidades, creímos que era uno de los sitios en donde realmente necesitaba que se diera una visión, no solamente a nivel de la registraduría, sino a nivel de los organismos de cooperación internacional, para que vieran las necesidades y el trabajo realmente que se viene dando desde la Registraduría Nacional a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. En la labor misional de la Registraduría, el proceso de registrar la vida civil de los ciudadanos es fundamental. Esto se materializa en la expedición del registro civil de nacimiento. Por eso, la entidad constantemente adelanta estrategias encaminadas a mejorar la prestación del servicio y ampliar su cobertura. Que es el acceso a los derechos, es el acceso a la salud, es el acceso a la educación, es el acceso a una gran cantidad de programas del Estado. Más adelante es el acceso a la misma ciudadanía, el acceso al nombre, es decir, a la posibilidad de disfrutar de derechos universales. Sin importar lo recóndito del lugar donde viva el colombiano, como en este caso, un corregimiento al que solo se puede acceder por vía fluvial y al que se dirige esta brigada de la UDAP. Pero antes deben superar la fuerza de las aguas del Océano Pacífico, una ruta ineludible, ya que es la única manera de desplazarse por este sector. La razón: las difíciles condiciones geográficas de la zona hacen casi imposible el transporte por tierra. Por ser una zona tan vulnerable, hay que utilizar todos los medios de transporte, fluvial, terrestre, marítimo, inclusive en mula hemos tenido que atender las campañas de identificación y adicionalmente la infraestructura que hay que utilizar para llevarlo. Sí, porque en cada jornada de identificación deben contar con su equipo básico de trabajo. Una unidad móvil de registro compuesta por una antena satelital, computadores, impresoras, planta eléctrica y sistema digital de fotografía, que permite acceder desde lugares remotos a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, para poder entregarle inmediatamente a la población atendida
los registros civiles y tarjetas de identidad, así como contraseñas de cédulas de ciudadanía, que a ellos ahora se les entregan laminadas. Estamos conectados directamente desde nuestra base de datos a nivel central para que el documento, especialmente el registro civil, quede ingresado desde su inscripción en la base de datos, y esa obviamente es la validez para que pueda acceder a cualquier servicio que necesite el Estado. Hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con 10 de estas unidades, 7 con vehículos y 3 sin ellos. Verdaderas registradurías móviles que transitan por aire, tierra, mar y río para llegar a los lugares más apartados de Colombia. Y es que esta estrategia nació hace 10 años, inicialmente como una solución para llevar identificación a la población desplazada, luego de que un estudio mostrara las consecuencias de la indocumentación de estas personas para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Así, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Corporación Opción Legal, en 1999 suscribieron un convenio para fortalecer la capacidad de respuesta institucional para la atención a esta población. Pero la experiencia de las primeras campañas hizo que el enfoque inicial cambiara, ampliándose el cubrimiento a otros sectores poblacionales también en alto grado de vulnerabilidad. 5 años después, en 2004, se crea dentro de las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil una oficina exclusiva para este fin, la Unidad de Atención a la Población Vulnerable UDAP, que hoy hace parte activa de la estructura organizacional de la entidad. Se inician como unos programas aislados, van convirtiéndose en un tronco dentro de la vida de la registraduría. Precisamente no dependamos solamente de unos recursos externos y de unas contrataciones externas, sino que con unos recursos propios, dentro de nuestro propio presupuesto y dentro de nuestra estructura, no estamos pendientes de si llega y no llega, sino que hay un mínimo de atención para que además unas unidades móviles que son de propiedad de la registraduría no se queden paralizadas. Esto se vuelve una gran sombrilla que cubre no solo a las personas en riesgo de desplazamiento, sino a las personas en extrema pobreza, afrodescendientes, indígenas, discapacitados. Aquí confluyen no solamente los dineros que aporta el Estado colombiano a través de la registraduría, que es un proyecto de inversión, sino cooperación internacional. Cooperantes internacionales representados hoy en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Organización Plan Internacional. Con organismos del Estado trabajamos con Acción Social y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con quien hemos venido construyendo, digamos, una relación de largo plazo para que en cualquiera de las campañas que realiza tanto el ICBF como Acción Social, nosotros estamos ahí presentes, diciendo que el primer logro que debe tener la persona es su documento de identidad y su identificación. El logro fundamental inicial es la identificación de todas las familias más pobres y desplazadas en Colombia, para lo cual Acción Social y la Registraduría han firmado un convenio de trabajo de modo que podamos avanzar en que todas estas familias, los 1.5 millones de familias a las que tienen que llegar a la red juntos, cumplan con ese logro. La falta de documentación es uno de los grandes obstáculos que los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan en su lucha contra la pobreza, la exclusión social y la competitividad. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el 10% de la población no tiene documentos que acrediten su identidad. De acuerdo a UNICEF, el 11% de niños de 0 a 5 años no son registrados. Se estima que alrededor del 14% de la población infantil de Latinoamérica no es registrada al momento del nacimiento. Hay otros países donde es solo el 1% y hay países donde es el 30 y tantos por ciento, 32%, por ejemplo, en Paraguay o 35% en Nicaragua. Según estas mismas estadísticas, en Colombia el 42% de la población vive en condiciones de pobreza, especialmente en departamentos de difícil acceso como el Cauca, por donde hoy, en una lancha de apenas 12 metros de largo, navega una brigada de la UDAP para llevar identificación al corregimiento San Antonio de Yauré.
En un momento continuamos con las rutas de la identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil continúa con las rutas de la identidad. Durante los últimos 10 años, la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP de la Registraduría Nacional del Estado Civil ha llevado identificación a población vulnerable, como lo hace hoy en Cauca, navegando en una lancha de apenas 12 metros de largo para llegar al corregimiento San Antonio de Yauré. A la vez que dejan atrás las zonas turísticas de Huanchaco, Ladrilleros y El Tigre, se enfrentan a las olas del que es considerado el cuerpo de agua más grande del mundo, el Océano Pacífico. Cuando empiezan esas olas de una fuerza impresionante donde el agua nos caía en la cara, no podíamos ver, y adicionalmente coincidió con que en ese momento salían unos barcos muy grandes y obviamente eso hacía que las olas eran mayores. Y en ese proceso duramos, como en el proceso de adaptación, aproximadamente una media hora donde ya dijimos, o nos adaptamos o seguimos. Y siguen durante 3 horas y media más hasta encontrar la desembocadura del río Micay, una de las principales corrientes hídricas del departamento del Cauca. A diferencia de otras jornadas, este recorrido de casi 6 horas es uno de los más cortos que han tenido que emprender los funcionarios de la UDAP. Hay lugares difíciles, por ejemplo, hay un lugar en Cubará, Boyacá, que se llama Agua Blanca. Para llegar a este sitio nos tocó desplazarnos con la unidad Bogotá-Arauca vía aérea. De Arauca por carretera, 4 horas hasta Cubará, y de Cubará a un punto limítrofe para llegar a ese resguardo, aproximadamente como de 45 minutos en una buseta. De ahí el recorrido fueron aproximadamente 5 horas en mula. Y es que en los 10 años de operaciones de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, se han realizado más de 550 campañas, beneficiando a más de 780.000 colombianos en situación de vulnerabilidad. Muchas veces llegamos a un sitio y solamente encontramos que hay que hacer 30 registros civiles. Uno esperaría que fuera una cantidad impresionante. Para nosotros 30 registros civiles, registrar 30 personas es un gran número. Es muy grande. O sea, aquí no se mira y no se ve el valor económico que tiene o el gasto presupuestal de la campaña, sino el poder capturar la información de una persona, el poder registrarla y que entre a la vida jurídica. Parece como un sueño llegar a poder materializar estas intervenciones y los llenan a uno de una satisfacción que llena totalmente los sentidos, porque si llegamos a una comunidad indígena donde nunca el Estado había hecho presencia, donde ninguno de esos ciudadanos, esos colombianos en esa condición de vulnerabilidad habían tenido la oportunidad de tener su documento de identidad, pues se siente uno de un cariño, de una sensación tan espectacular de brindarles esa oportunidad a esos colombianos que están en esa situación de vulnerabilidad especial. Sueño que comenzó a ser realidad para los 350 habitantes del corregimiento de San Antonio de Yauré, con la llegada de la Brigada de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pocos minutos después, y con una temperatura de 33 grados centígrados, comenzaron a tramitar registros civiles de nacimiento, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, así como duplicados y renovaciones de documentos de identidad. Lo que pasa es que uno varias veces como vive en una quebrada y los trabajos no lo dejan. Entonces yo una vez estuve para denunciarlo, pero no me atendieron, entonces de ahí yo también me descuidé. Pero la distancia no es la única razón por la que muchas de las personas en situación de vulnerabilidad no realizan su trámite para obtener su documento de identidad. Hoy vine a denunciar al niño porque no tenía la posibilidad de denunciarlo porque no tenía la plata, es muy difícil conseguir la plata acá, entonces como hoy era gratis. Sí, gratis. El Código de la Infancia y la Adolescencia estableció que el Estado debe garantizar el trámite del registro civil con un procedimiento eficaz y gratuito que deben reglamentar la Registraduría y el Ministerio de la Protección Social.
Las llamadas registradurías móviles de la UDAP, además de ahorrarles tiempo en desplazamientos, les ahorra gastos de transporte hasta las cabeceras municipales y en la toma del RH y de las fotografías. Nos pareció mejor, es que por el gasto, ¿me entienden? Y aquí como es gratis nos queda mejor. Ahí le tomamos la foto, le tomamos el RH, el factor RH, pues damos clasificación, se le entrega la documentación completamente gratuita, así se ha duplicado porque estamos exonerados por la ley en este tipo de campañas. Para garantizar la universalidad de la inscripción en el registro civil de nacimiento y por ende el acceso a la tarjeta de identidad y a la cédula de ciudadanía, el trámite se puede realizar en las 1.139 sedes con que cuenta la Registraduría Nacional del Estado Civil y en las notarías de todo el país. De lo que se trata básicamente es de que hay unos mínimos que, sin importar la región, la cultura, el idioma, tienen que ver con el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y la llave de acceso a los derechos básicos para que la gente pueda tener unas condiciones dignas. Esto, sumado a los avances tecnológicos, ha permitido tener un mayor cubrimiento en identificación. Sin embargo, no es suficiente, entre otros factores porque la normatividad vigente dificulta el proceso de inscripción de registro civil. Existe también una restricción de orden legal que la registraduría ha detectado desde hace tiempo, y es que la tecnología o el avance tecnológico ha superado la norma. Para esto se ha estado impulsando tratar de modificar el decreto 1260, que es el Estatuto de Registro Civil, y actualizarlo un poco a las condiciones, digamos, particulares actuales que hoy cuenta la Registraduría Nacional y los medios tecnológicos con que cuenta el Estado colombiano. Esto permitiría también que en algunas situaciones que son talanqueras para el registro civil, ejemplo, haber nacido en un municipio y tener que desplazarse a otro, y entonces el niño queda sin registro porque el registro debe ser del lugar del nacimiento y no del lugar donde está residiendo. Esto posibilitaría, digamos, romper esa barrera con la cual pensamos que hay un margen, no muy grande, pero hay un margen que dificulta el registro civil, especialmente en la zona rural. De ahí que estrategias de identificación como las campañas adelantadas por la UDAP lleven a que por primera vez muchos adultos, adolescentes, niños y niñas, como los que viven en el municipio López de Micay, tengan por primera vez la oportunidad de tener su registro civil, que es el documento probatorio por excelencia de la situación jurídica de una persona. Hay casos en que las madres, por ejemplo, menores de edad, además, han sacado su registro por primera vez porque no tenían registro. A partir de ahí sacan su tarjeta de identidad y una vez tienen esa tarjeta de identidad pueden registrar a su niña o su niño recién nacido. En esas regiones apartadas hay un problema, digamos, no solo cultural, sino también económico. Desplazarse por río pueden ser horas de camino y puede llegar a ser muy costoso. Una madre que tiene 3 o 4 hijos le puede salir supremamente costoso el desplazarse con sus 3 hijos a ir a la cabecera municipal a registrar el recién nacido. Los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía en 2005 en Colombia establecieron que el 95% de los nacimientos en el país son intrahospitalarios. El restante 5% son atendidos en las casas o por parteras debido principalmente a factores culturales y las particulares condiciones geográficas del territorio que dificultan el acceso de las poblaciones asentadas allí a servicios de salud y de identificación. Una barrera que la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, ha logrado superar con grandes resultados, como los obtenidos durante 2009. Hemos registrado aproximadamente 146.000 personas, de los cuales ha correspondido un 23% a registro civil, un 35% a cédula de ciudadanía y aproximadamente un 36% en tarjeta de identidad. Son cifras bastante importantes comparados con los años anteriores, en atención a que hemos aumentado las unidades móviles para llegar a estos sitios remotos como el que estamos viviendo hoy en este municipio de López de Micay, en San Antonio de Chure. En un momento continuamos con las rutas de la identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil continúa con las rutas de la identidad. Las más de 550 campañas de identificación realizadas por la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, durante sus 10 años de operaciones, han contribuido a reducir la tasa de subregistro en Colombia. Pero para lograr que esté en 0%,
meta que se ha fijado la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se deben superar las barreras económicas representadas en los desplazamientos, las geográficas y las culturales, porque aún algunos colombianos desconocen la importancia del registro civil. Con todo lo que ha implementado la registraduría, vamos a depurar nuestro sistema de información, vamos a tener no solo mayor cobertura, sino también vamos a depurar la información, y cada vez para los colombianos va a ser mucho más importante tener su identificación. Si bien es cierto, la identificación es la llave de acceso al sistema, muchas personas se mueven en la vida sin registro civil, sin tarjeta de identidad, sin cédula. Este es el caso de algunos de los miembros de esta comunidad en Veracatío, que tuvieron que desplazarse a la capital del país por la difícil situación de orden público en las zonas donde vivían. Antes que no había para sacarle allá al Choco, no había para sacarle registro nacional como están acá, así no sacaba. Y allá muy difícil para sacarle. En este momento acá más porque necesidades por acá más para estudiantes, para educación, para salud. Y si no tenemos con esos papeles y no había registro civil y no tenemos tarjeta de identidad y no recibo de escuela y no había registro, entonces no había atendido con ese hospital. Otra de las estrategias que implementa la Registraduría Nacional del Estado Civil para reducir la tasa de subregistro en el país es instalar el software de registro en clínicas y hospitales. En marco del proyecto de modernización tecnológica de la Registraduría Nacional PMT2, se suscribió el subproyecto 900 nuevas oficinas. Este subproyecto tiene por objeto dotar de equipamiento básico a 900 sitios, que incluye pantalla, CPU, UPS e impresora a las nuevas oficinas. 300 de estas fueron dedicadas exclusivamente a hospitales y clínicas. La población guayú del corregimiento Nazaret en La Guajira ha sido una de las beneficiadas. Se ha extendido a San Juan de Cesar, Barrancas, Manaure, Uribia, Maicao y este último de Nazaret, precisamente porque por las inconsistencias que tiene la Alta Guajira en bajar al municipio de Uribia, que notamos el no registro de muchos indígenas que nacen y que realmente no tienen una identificación. El Código de la Infancia en su artículo 25 también establece el derecho a preservar la lengua de origen, la cultura e idiosincrasia. Hoy esta población y todas las etnias del país tienen en sus documentos de identidad sus nombres originales, con los que son reconocidos al interior de su comunidad. El proyecto además permitió, en la primera etapa fue ampliar los caracteres que se puedan imprimir en la cédula de ciudadanía. Esto también impacta positivamente a las etnias indígenas y a los afrodescendientes, porque los nombres y caracteres de ellos han sido introducidos en nuestro sistema, que permite hoy en día que su propia identidad sea plasmada en el documento, bien sea en la tarjeta, en el registro o en la cédula. Identidad que la Registraduría Nacional del Estado Civil lleva en brigadas de identificación, como la que hoy realiza la UDAP en el corregimiento San Antonio de Yauré, en el departamento del Cauca. En nada, 300 documentos fueron expedidos, la mayoría de ellos registros civiles y tarjetas de identidad. Tenemos en cuenta que Colombia, con sus 45 millones de habitantes, de los cuales la población vulnerable está representada en más de 3 millones de desplazados, adicionalmente más de 80 pueblos indígenas que están distribuidos en más de 450 comunidades, pues es muy satisfactorio llegar a este tipo de población y darles ese merecido reconocimiento de formar parte de todo ese universo, y pues eso es lo más importante que nosotros rescatamos desde la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, esa satisfacción del deber cumplido y de ver una sonrisa en los labios de todas las personas que nunca han tenido la oportunidad de tener su documento de identidad. Un documento de identidad en el que está registrado su número único de identificación personal, NUIP, una cifra numérica de 10 dígitos que desde el 1 de octubre de 2003 comenzó a asignar la registraduría y que los identificará durante toda su vida. El NUIP, desde 2004, solo se asigna a los recién nacidos y a quienes piden su cédula por primera vez. La meta,
que todos los colombianos tengan un único tipo de cédula de ciudadanía con el registro civil actualizado. Así, este pequeño habitante de San Antonio de Chauré tendrá su número de identificación personal en el registro civil, en su tarjeta de identidad, en su cédula de ciudadanía, en su libreta militar e incluso en su carnet de seguridad social. Es importante identificarnos para tener claridad ante el Estado, ante las entidades públicas y privadas de quiénes somos nosotros. Las personas que tenemos hijos, para nosotros es muy importante tener certeza de que nuestro hijo tenga claridad de su identidad y de que se sepa que ese hijo es de nosotros y no de otra persona, evitar la trata de menores. Todo eso es lo que se logra con estos sistemas de identificación. Un método de identificación que está integrando la información del registro civil, la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía. El otro dedito, eso, muy bien. Este sistema colombiano de registro único de personas que tiene como base un software de registro civil en clínicas y hospitales para que los recién nacidos sean inscritos horas después del parto, y unidades móviles con comunicación satelital que se desplazan a zonas apartadas para expedirlos entre población vulnerable, ha sido reconocido por el Banco Mundial como una experiencia exitosa en materia de identificación. Eso ha permitido que vayamos avanzando a un ritmo un poco más acelerado que otros países. Pensamos, digamos, de manera optimista, que vamos a ser líderes en Latinoamérica en este tema del subregistro. Y para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, continuará recorriendo las rutas que los llevarán a los lugares más alejados de la geografía colombiana. El sol comienza a caer y los habitantes de San Antonio de Chauré se alistan para regresar a sus casas, llevando consigo sus registros civiles, tarjetas de identidad y contraseñas para reclamar sus cédulas de ciudadanía, a la espera de una nueva jornada que pronto les traerá sus nuevos documentos. Mientras tanto, algunos de los integrantes de la Brigada de Identificación inician el recorrido de casi 6 horas para regresar a Buenaventura, mientras les es asignado un nuevo corregimiento o municipio para llevar identificación. Otros se quedarán un día más en San Antonio de Chauré para terminar de atender a los colombianos que hoy no alcanzaron a hacer uso de su derecho a la identidad. Las rutas de la identidad.